Bienvenidos. El primer día de la semana, el día que le debemos dedicar a nuestro Señor. Y me da gusto de que estén con nosotros, nuestros invitados, y gracias por darnos su tiempo para poder escuchar la palabra. Vemos la importancia de estudiar la palabra porque ella nos guiará. Sabemos bien que en el libro de Juan nos dice que tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo a morir por todos nosotros. La importancia del estudio bíblico, esa será la lección del día de hoy. ¿Qué tan importante es estudiar la palabra de Dios? Abran sus Biblias a 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Con este versículo vamos a abrir nuestro estudio. 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para poder usar la palabra de verdad y ser aprobado por Dios, necesitamos poner diligencia en su palabra y estudiarla. Estudiarla a profundidad para poder saber lo que dice. Jesús nos declara que el hombre vivirá en su palabra. Si vamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 4 y versículo 4. Esto dice Jesús. Jesús respondiendo les dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Debemos saber que la palabra de Dios es vida para poder vivir. A través de ella tenemos que estudiarla. En el libro de los Proverbios capítulo 30 y versículo 5, Proverbios capítulo 30 y versículo 5 nos dice que su palabra es limpia. Dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Su palabra es limpia y nos guiará al bien. Nos vuelve a repetir en el libro a los Salmos, capítulo 119 y versículo 140. Dice: sumamente pura es su palabra y la ama tu siervo. Una y otra vez nos lo repite la palabra de Dios, que es pura y que es limpia. Aquí mismo en los Salmos capítulo 12 y versículo 6 nos dice: prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tiene. Estoy leyendo Job, Salmos capítulo 12 y versículo 6, lo siento. Dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El libro de los Salmos nos habla mucho acerca de ellos. Si vamos a Salmos 19, versículo 8, nos vuelve a repetir: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. También vemos que la palabra de Dios es perfecta. No solamente es pura, sino también es perfecta. Segunda de Samuel capítulo 22. Segunda de Samuel capítulo 22 y versículo 31. Nos habla y nos dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan.
Vemos aquí en el libro de Samuel que el rey de Israel nos dice que el camino de Dios es perfecto y su palabra es pura. Así como en el Nuevo Testamento, nos lo vuelve a repetir en el libro de Santiago, nos habla de la ley perfecta, de la ley de la libertad, refiriéndose al Evangelio escrito, o sea, al Nuevo Testamento. Pero leámoslo, porque el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, pero el Nuevo Testamento es para que lo sigamos nosotros. Santiago capítulo 1 y versículo 25. Nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Seguimos viendo que su palabra nos guiará. Santiago nos dice que aquel que hace la obra será bienaventurado. Y habiendo visto el poder de la palabra de Dios, su verdad y su longevidad, pues ha durado muchísimos años. Veamos ahora algunas de las cosas por las cuales debemos de estudiar su palabra, por las cuales debemos de ver la importancia de estudiarla. Primero, Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad. ¿Cómo sabemos que Él quiere eso? Porque lo podemos leer en su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ando mal. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Otra vez. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos conozcamos la verdad. Y vemos que su deseo es que todos los hombres sean salvos a través del conocimiento de su verdad, que es su palabra. Vemos también que en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 29, les dice a los saduceos: vosotros erráis ignorando las escrituras. Podemos errar solamente si las ignoramos. Él no quiere que nosotros seamos ignorantes. Podemos ver que hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento el Señor declara que su gente estaba siendo destruida por su ignorancia. La ignorancia de su palabra nos llevará a destrucción. Libro de Oseas capítulo 4 versículo 6. Pero el Señor nos exhorta y nos dice de su palabra para que podamos llegar a Él. Vamos al libro de Juan capítulo 8 y versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32. Jesús mismo nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios nos da entendimiento. En el libro de los Salmos, capítulo 119 y versículo 130,
Salmo 119, versículo 130, nos dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Aquí nos dice que su palabra es luz y que es simple, o que la persona humilde es capaz de entenderla. Y en el versículo 104 del mismo capítulo 119 nos dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Él aborrece la mentira. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, nos dice que con lo escrito por él podremos entender el misterio de Cristo. ¿Cómo? Leyendo la Sagrada Escritura. Es así de simple. Dios no nos confunde. Vamos a Efesios capítulo 3 y veamos lo que el apóstol Pablo dice. Efesios capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pero para poder recibir ese entendimiento, es esencial que lo estudiemos, es esencial que lo escuchemos. Sabemos que la palabra de Dios es verdad. Sabemos que es revelada en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia. Ya vimos que el Señor mismo, hablando a los judíos que creyeron en Él, les dijo en Juan capítulo 8, versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra tiene la capacidad de libertarnos de esa ignorancia. Tiene la capacidad de libertarnos de esa superstición y del yugo de la esclavitud del pecado. La verdad es revelada en las Escrituras y nosotros debemos familiarizarnos con las Sagradas Escrituras. Dios usa la verdad para llamar al hombre hacia Cristo. Libro de Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Jesucristo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Sabemos que Dios llama al hombre hacia Cristo a través de sus Escrituras. Y sin las enseñanzas de la palabra de Dios, no podemos oír y aprender. Y sin ellas, no podemos acercarnos a Cristo. Libro a los Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo del 12 al 15. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aprender amerita estudiar. Pero también la palabra de Dios
puede condenar al pecador. Libro a los Hechos, capítulo 2, Pedro predica a los judíos, aquellos que eran culpables de crucificar a Jesús de Nazaret. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros, a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos la reacción de los judíos cuando Pedro les dice que ellos lo habían crucificado. Vemos la reacción de estos judíos y lo que nos indica que fueron convencidos por la verdad que Pedro les predicaba. Y tenemos la evidencia de que recibieron y obedecieron esa palabra predicada por Pedro en esta ocasión. Porque en el versículo 41 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y de esa manera nos damos cuenta que la palabra fue recibida. La palabra de Dios nos da fe. En el libro de los Romanos capítulo 10 y versículo 8, Romanos capítulo 10 y versículo 8, dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo menciona aquí la palabra de fe, esa que él predicaba. Y en vista de cómo recibimos esa fe, es absolutamente esencial la manera en que la recibamos. Que oigamos la palabra de Dios para convertirnos en hijos de Dios. Pero debemos conocer la verdad, así como es revelada en las Sagradas Escrituras, sin añadir ni quitar. Porque la palabra pura de Dios salva. Aquí mismo en los Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios nos salva. Vemos que el evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios también nos limpia. Juan capítulo 15, versículo 3 nos dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios purifica. La palabra de Dios purifica cuando es obedecida. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 22. Nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces la palabra de Dios también purifica, pero solamente cuando es obedecida. La palabra de Dios santifica.
Otra vez en el libro de Juan capítulo 17 y versículo 17, el Señor nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vemos también que la palabra de Dios es capaz de mantenernos fuera del pecado. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 11, nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces la palabra nos mantiene fuera del pecado. Pero también la palabra de Dios nos juzgará en los últimos días. La palabra de Jesús, que es el Evangelio, la ley de la libertad, nos juzgará en el último día. Libro de Juan capítulo 12 y versículo 48. Juan capítulo 12, versículo 48 nos dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día postrero. Vemos entonces que el estudio de la Biblia es muy importante. No nos podemos hacer sordos al gran valor que tiene el estudio de la palabra de Dios. Veamos Judas, el libro de Judas, versículo del 1 al 3. Versículo del 1 al 3, libro de Judas. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vemos que no es suficiente solamente el aprender la verdad, sino que es esencial que perseveremos en ella, hacedores de la palabra, no solamente oidores. Esa palabra que una vez fue dada a los santos, aquella fe que nos es revelada en las Escrituras, aquella fe que Dios requiere de nosotros para poder darnos aquella corona de vida, la cual Pablo nos dice que nos dará en el fin a todos aquellos que perseveren. Dios los bendiga, hermanos, ricamente, porque ponen un esfuerzo en crecer espiritualmente, en aprender, para tener esa sabiduría, para así incrementar nuestra fe. Y al aprender más a través del estudio, un estudio intenso de la palabra de Dios, el cual nos permitirá tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Al hacerlo, estaremos obedeciendo a Dios. Al obedecer a Dios, tenemos aquella promesa que Él nos dio, la promesa de vida eterna, la cual Él es capaz de darnos cuando nosotros lleguemos al final. La palabra de Dios es pura y perfecta, pero también esa palabra nos juzgará en el día postrero. Seamos diligentes, seamos obedientes,
seamos fieles, estudiemos esa palabra, la cual Él nos dejó para poder llegar a Él. Este fue el estudio acerca de la importancia de estudiar su palabra. ¿Cómo podemos llegar a Él? A través de la verdad. Los apóstoles dijeron: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Igualmente nosotros, ¿a quién iremos para pedirle que nos salve? Para llegar a Dios necesitamos obedecer los mandamientos de Jesucristo. Jesucristo nos amó. Dios nos amó y mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Le amamos nosotros? ¿Cuánto hacemos nosotros por Él? Y cuánto más mayor le pedimos. Jesucristo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Mis hermanos, esa es la lección del día de hoy. Gracias por escucharme. Quiero extender una invitación. Si alguno en la audiencia no ha sido bautizado, no ha venido al Señor, esta es su oportunidad. Todo está listo. Si nadie lo está deteniendo más que usted mismo. El Señor lo espera con brazos abiertos, así como al hijo pródigo. Él no rechaza a quien viene a Él. Si usted ya ha sido bautizado, pero no ha estado fiel a Él, si en alguna cosa ha fallado y necesita de alguna oración para poder estar bien con Dios otra vez, estamos listos para ayudarle en lo que sea necesario. Pase al frente mientras cantamos el himno de invitación.